algo que es eterno, porque tú como ser humano, como hombre, puedes quebrantar ese pacto que hiciste con Dios. Pero Dios dice, no es por tu pacto, es por el mío. Y ahí hay dos cosas que nosotros podemos ver cuando dice que antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté. Y esa palabra ahí que dice concerté significa acordar, pactar, organizar o armonizar algo. ¿Qué significa? Acordar, pactar, organizar o armonizar algo. Es decir, como fijar. Ustedes ven que en WhatsApp, cuando nosotros queremos que nos recuerden un mensaje, nosotros le damos a fijar. ¿Verdad? Ustedes lo han hecho eso. Por ejemplo, fijar por 7 días, por 30 días. Y cada vez que usted entra a ese WhatsApp, pues entonces arriba está la parte, regularmente se hace en grupo, está la parte que desde que usted entra a ese grupo, le recuerda lo que pasó, la información que usted fijó. Es decir, que el Señor dice, yo me acordaré, yo pactaré, yo organizaré y voy a armonizar algo cuando dice concerté. Esa es la palabra y el significado. Ahora, la palabra sempiterno. ¿Saben ustedes qué es eso? Sempiterno. Cuando dice, y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Qué significa eso? Sempiterno, ¿lo dice? Que es eterno, que dura para siempre. Ahora, esto es algo que a mí me encanta y me llama mucho la atención, porque sempiterno significa que dura para siempre y que aún habiendo tenido un principio, no tendrá un fin. Y me encanta esta parte, porque tiene un principio, pero el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel y con cada uno de nosotros tiene un principio, pero no tiene un fin. Porque Dios es un Dios de pactos. Dios es fiel a lo que dice. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para poder adentrarnos, ¿verdad?, en el tema central, pues vamos a ver qué significa pacto o alianza, que en este caso puede ser un sinónimo de alianza, pacto o alianza. Y esto es en el término hebreo, es berik, berik. En el término hebreo es berik. ¿Cómo es en el término hebreo? Berik, ¿verdad? Es el que designa los acuerdos, tratados y arreglos entre dos personas, reyes o dos reyes y naciones. Eso significa pactar con otra persona, llegar a un acuerdo, tener un tratado, un arreglo, como dicen, ¿verdad? Por ahí. Entonces, en las tradiciones hebreas, la celebración de un pacto incluía el sacrificio de un animal. Y escuchen esto, porque nosotros necesitamos aprender. Ustedes saben que había muchas naciones, incluso aquí en nuestro país. La palabra de las personas en la antigüedad era muy importante. Y si usted pactaba con una persona solamente dándole la mano, ya eso era sagrado. Principalmente, como decían, en el caso de los compadres, eso era algo como una cosa que uno decía, pero Dios mío, ese compadre hacían un pacto de compromiso, de responsabilidad y lo llevaba, miren cómo iba. Entonces, en las tradiciones hebreas,
lo que hacían era la celebración de un pacto que incluía un sacrificio de un animal. Y yo envié una foto de un animal que se partía por la mitad y los dos pactantes entonces pasaban por el medio de los animales que estaban partidos por la mitad. Y esto indicaba que el asunto era serio y que era definitivo. No sé si lo pueden ver ahí, se puede ver bien. Era así que hacían el pacto. Era tan serio que utilizaban un animal o dos animales, lo cortaban a la mitad y entonces los dos que iban a pactar tenían que pasar por el medio, aquí vean, de un baño de sangre, como dicen. Imagínense usted. Y déjeme decirle que Abraham hizo esto. Vamos a buscar en Génesis capítulo 15, versículo 9 y 10. Génesis capítulo 15, versículo 9 y 10. Vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene? Ok, varón. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, dice el 10. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ve, un ejemplo aquí de esa tradición hebrea que Abraham también lo hizo. En el caso, el ejemplo de los heteos que vivieron un tiempo en Canaán, ellos hacían un contrato. Cuando iban a hacer un pacto con alguien, hacían un contrato. Y este contrato tenía una serie de requisitos, como por ejemplo los nombres de las personas que iban a pactar, también las características de ese contrato, de ese pacto, las ventajas y las desventajas de ese pacto, pero también las consecuencias por el incumplimiento de lo que estaban pactando. De esta forma era que los heteos lo hacían, aquellos que pudieron vivir un tiempo en Canaán y pasó una serie de situaciones. Ellos pactaban así a través de un contrato, pero era un contrato muy acabado, era un contrato que implicaba muchas informaciones y que también decía las consecuencias cuando no se cumplía con lo que se dijo que se iba a pactar. Entonces, en cuanto a la Biblia presenta a Dios como un Dios de pactos desde el principio. Él ha buscado relacionarse con el ser humano, no de una manera ocasional, no es de una manera ocasional, no que aparezco y me voy, y estoy en un momento y ya no estoy, no, sino de una forma permanente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros le necesitamos a Él. Y como Él sabe que somos frágiles y que también fallamos, pues entonces Él tiene ese deseo de poder relacionarse con el ser humano, porque sabemos que en el huerto de Edén, pues esa relación tuvo una distancia. Amén. Entonces es una manera que el Señor quiere relacionarse con nosotros de una forma profunda, de una forma cercana, no a la distancia. Y por supuesto que esta relación con Dios pueda permanecer, que sea duradera. No es como el arco iris, como dicen, ¿verdad? Que hay gente que dice, hay cristianos que son arco iris, que salen de vez en cuando, que vienen a la iglesia de vez en cuando. No, la relación con Dios
Tiene que ser una relación constante, tiene que ser una relación duradera, tiene que ser una relación no dependiendo de lo que está pasando en mi vida, sino de la relación íntima que yo quiero tener con Dios. Porque si nos vamos, hermanos, a servir al Señor por el momento que yo estoy pasando, estamos fritos, como dicen. Porque imagínense, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos estamos pasando por situaciones? Todos vamos a levantar la mano porque estamos pasando por prueba, por situaciones difíciles. Posiblemente usted tenga una prueba más grande que la mía o yo tengo una prueba más grande que la suya. Y si esto nos paraliza a nosotros en la relación con Dios, ¿a dónde vamos a parar? O sea, no adoramos a Dios, no le servimos a Dios por sentimientos. No, por convicción es que nosotros le buscamos. Por convicción. Cuando usted está convencido al Dios que usted adora, puede venir lo que venga y usted permanece fiel y usted permanece en la roca que es Cristo. Amén. Entonces, en este caso, en Ezequiel capítulo 16, Dios habla a Israel como a una esposa infiel. Pero aún así declara que él, en el texto que leímos, en el texto base, vamos a leerlo de nuevo, que fue Ruth que lo leyó y dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová. Entonces, en ese versículo, en el versículo 16 que leímos, Dios habla al pueblo de Israel como a una esposa infiel, pero aún así declara que Él recordará su pacto. Oiga, que Él recordará su pacto. Y establecerá un ¿qué? Un pacto eterno. Eso hace Dios. Y este pasaje pues nos revela una verdad poderosa, hermano, una verdad poderosa. La fidelidad del pacto no descansa en el hombre, sino en Dios. Porque si descansara en el hombre, usted sabe, dicen los jovencitos por ahí, ¿tú supiste? Tú supiste si descansa en uno, ¿verdad? El pacto no, descansa en Dios. El pacto, ¿por qué? Porque Dios es un Dios eterno, pero es fiel a los que prometen. Por eso es que yo digo, hermano, siempre, si Dios te prometió algo, téngalo por seguro que se va a cumplir. Sea lo que sea, se va a cumplir. Aunque usted lo esté viendo lejos, aunque usted lo está viendo imposible, para Dios no hay nada imposible. Esa promesa, ese pacto se va a cumplir. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Que se va a cumplir en nuestra vida. Yo no sé qué Dios te ha prometido a ti. Yo sé que Dios me ha prometido a mí. Y yo sé que se va a cumplir. No importa los años que pasen. Y yo tengo la esperanza. Y yo ando por fe, no por vista. Y yo sé que ya eso está ahí. Aunque esté viendo lo contrario.
Aunque esté escuchando lo contrario, pero yo sé que está ahí. Amén. Así que esa es la confianza que nosotros debemos de tener como creyentes. Y aquí hay unas preguntas de reflexión que vamos a ver quién la pueden contestar, cualquier persona. ¿Cuáles son las características de un pacto matrimonial? Una persona cuando se casa, ¿cuáles son esas características de ese pacto matrimonial? Cuidarla, protegerla, ¿verdad? Permanecer, ser fiel en las buenas y en las malas, con barriga y sin barriga, con dinero y sin dinero. Ay, eso se escuchó como una canción por ahí, ¿verdad? Mari, ¿tú querías decir algo? No, ok. Entonces, ustedes ven todas las características que ustedes dicen de un contrato matrimonial y es verdad lo que ustedes mencionan. Ahora bien, ¿cómo se define lo que es un pacto? No matrimonial, no, un pacto. ¿Cómo usted definiría un pacto? Un trato, ¿verdad? Un tratado, un convenio entre dos personas. Y decíamos que puede ser dos personas, reyes y hasta naciones que hacen pacto. Ustedes saben que se ha estado hablando mucho de un pacto de paz, de un pacto de tal cosa, y todo eso conlleva un compromiso y una responsabilidad tanto de las personas pactadas como puede ser también de las naciones involucradas. Ahora bien, ¿quién debe garantizar el cumplimiento de un pacto? ¿Quién es que debe garantizar el cumplimiento de un pacto? Las personas que están pactando, ¿verdad? Yo debo de, oye, Ru y yo hicimos un pacto, hicimos un compromiso. Yo entonces tengo que velar para que ella cumple con ese pacto y ella tiene que velar para que yo cumpla con ese pacto. Eso es así, las personas involucradas. ¿Qué hace Dios? Que muchas veces nosotros como seres humanos no velamos por esos pactos que hacemos con Dios, pero el Señor sí. El Señor sí. Porque así como decía la canción que los muchachos cantaban, Dios es un Dios de pacto. Y el pacto que el Señor hace es inquebrantable. Inquebrantable. Así que mire, téngalo por seguro que el pacto que Dios ha hecho con su vida, pues el Señor no lo va a romper. ¿Quién rompe ese pacto? El ser humano. El ser humano. Entonces, vamos a ver qué dice Isaías, capítulo 54, versículo 10. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Ajá. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Porque los montes se moverán. Oiga, escuche, los montes se moverán y los collados, ¿qué van a hacer? Van a temblar. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Santo Dios. ¿Cómo dice? Firma, dice Jehová. Santo. El que tiene misericordia de ti. El ser humano muchas veces no tiene misericordia, pero Dios tiene misericordia de ti. Dios se acuerda de ti. Dios tiene un pacto contigo y no se apartará esa misericordia.
Es decir, que todo en la creación puede fallar, hermano, cambiar o desaparecer, pero el pacto de Dios permanece firme. Usted puede hacer un compromiso con una persona y esa persona puede quebrantar, puede quebrar, puede romper ese compromiso, pero Dios no. ¿Por qué? Porque Él permanece firme en lo que dice Dios. La tierra puede ser removida, los montes se pueden mover, todo puede temblar, pero lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y de verdad que esto nos fortalece a nosotros y nos llena de esperanza. Porque todo lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, hermano, es para uno andar así, vea, sin fuerza. Como dicen por ahí, mire, como un pájaro herido. Sin embargo, esta palabra nos fortalece a nosotros, nos aumenta la fe y nosotros podemos decir gracias, Señor, porque yo sé que lo que tú has prometido para mi vida, lo que tú has pactado conmigo, esa misericordia no se apartará. No se apartará de nosotros. Entonces, su misericordia no depende de la estabilidad humana, sino de su carácter que es eterno. El concepto de pacto atraviesa toda la escritura y revela el plan redentor de Dios. ¿Y cuál es ese plan redentor de Dios? Formar un pueblo para sí mismo, vivir en comunión con Él y rendirnos cuando cae. Eso hace el pacto con Dios. Ahora bien, vamos a ver los principales pactos en la historia bíblica. ¿Alguien me puede decir de cuáles usted puede recordar cuáles son esos pactos que el Señor hizo en la historia bíblica? El pacto que Dios hizo con Noé, con Abraham, ¿quién más? Con Jacob también, sí. Ok, Abraham, Jacob, Noé. Entonces vamos a ver el primer pacto y con quién Dios lo hizo, que fue con Adán. El pacto de la creación, el pacto de la creación. Y Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. A su imagen y a su semejanza. Cuando yo hablo de esto, de imagen y semejanza, siempre tengo que poner el ejemplo de un espejo. Cuando usted se está viendo en el espejo, ¿qué usted está viendo? Su imagen. Su imagen y la semejanza de sus cualidades, sus características. Y la Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Por eso es que yo siempre digo que las personas que están ahí afuera tienen que ver la imagen de Cristo en mí. Porque yo fui creada a imagen y semejanza de Dios. Que las personas puedan reflejar a Cristo. Ese es nuestro deseo, que las personas puedan ver a Cristo a través de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo lo ven? Con el amor, con la mansedumbre, con esa paz interior. Ustedes no se han encontrado con personas que dicen, tú tienes una paz. Y tú como que refleja algo tan diferente, tú como que eres tan diferente a los demás. ¿A cuánto le ha pasado? Amén, ¿verdad? Nos ha pasado. Cuando uno está contigo, yo siento como esa paz, Uh-huh. como que mi alma descansa. Sí.
Así es, el varón Jorge. Satanás, cuando lo destituyeron del cielo, él quiso hacer semejante a Dios. Y Dios lo destituyó de allá, pero le dio de castigo a nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza. Sí, por eso es la guerra constante, que Satanás siempre vive ahí. Esa envidia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un gran privilegio, además de ser a imagen y semejanza, fuimos creados para adorar a Dios, lo que a Él se le quitó. Entonces, como a Él se le quitó, hermano, el enemigo le va a hacer la guerra, como sea le va a hacer la guerra. Ahora la victoria es suya porque Cristo venció, y si Cristo venció, usted y yo somos más que vencedores. Amén. Amén. Y venía atrás de mí como un chis. No, mi amor, como ese chis. Y me cayó con unos ojos. Y yo quiero vencer eso, porque a veces yo trato de como con miedo. Yo hice una oración ahorita, por eso fue que yo me pude levantar, porque no puedo ni comer, no puedo avanzar ni hacer nada. Dios, ahora estoy yo aquí, ese chivito así. Pero repréndelo en el nombre de Jesús y declárate libre en el nombre de Jesús. El único que puede libertar a la persona es Jesús. Y cuando venga eso, ese dardo de pensamiento, de lo que sea, reprende y dice: en el nombre de Jesús te reprendo, yo soy libre por el poder de la palabra. Amén. Nada, hermano, miren, nada, ningún demonio, ningún principado, ninguna potestad, nada puede tocarle a usted. Puede influenciarle, mandarle dardo y usted sentirse desanimado y sentirse, pero no puede tocarle. Usted puede reprender de una vez y decir: te va en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, pero no tenga miedo, que el Señor está contigo, y si tú le oras al Señor, el Señor te da fortaleza. Mire, en días pasados, no sé si yo lo dije aquí, nosotros cuando estábamos en los 21 días de ayuno, creo que fue en el día 18 que estábamos, y yo no pude dormir, estaba en una guerra espiritual, pero una guerra fuerte. Y yo comencé porque habían unos principados que estaban por ahí. Usted sabe, influenciando, porque no puede llegar a nosotros, pero sí es de influencia. Y yo comienzo a reprender, y te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando yo decía así, déjeme decirle, era como que se agudizaba más la lucha. Cuando yo comencé a hablar en lengua, porque ya no me iba a quedar fuerza, y comencé ahí a reprender en lengua, mire, eso hizo así, y se fue. Y ahí mi esposo despertó y dijo: ¿y qué fue? ¿Qué fue? Porque pensábamos que cuando salió, pensábamos que había derrumbado todo en la casa. Cuando fuimos a la sala no había, todo estaba normal, todo estaba normal. Pero yo estaba reprendiendo un espíritu de muerte que iba a tocarlo a él. Cuando yo comienzo a reprender en lengua, yo lo agarro aquí a él durmiendo. Lo agarro aquí, le digo: te va en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, todo espíritu de muerte. Y comienzo ahí a reprender. Eso quedó ahí. Le digo a él la lucha que pasé en la noche y todo eso, que él lo sintió y todo. Bueno, miren, hermanos, como a las 9 de la mañana me escribe María Esther. María Esther, la chica que canta, María Esther, Dios la usa a ella con sueños. Ya el Señor a ella le ha revelado muchas cosas que me la cuenta a mí y se da de esa forma. Así como usted la ve, tranquilita. Y ella me escribe y me dice: pastora,
Ay, pastora, yo no pude dormir nada anoche. Porque yo estaba soñándome al principio que estábamos en un velorio. Y que era como un familiar suyo, como alguien, un hermano, no sé. Y que el pastor y yo estábamos hablando en medio del velorio y al pastor le dio un infarto. Eso fue la misma noche. Y al pastor le dio un infarto. Y yo desperté llorando porque yo lo viví. Usted sabe, yo no sé si usted ha soñado así, que lo vive. A mí me ha pasado. Yo lo viví, yo me asusté, yo lloré y lo único que me puse fue a orar por el pastor. Ese mismo día, como a la 1:00 me escriben y me dicen, ay, pero que a Ingrid le dio un infarto. Ingrid es mi tía. Que a Ingrid, la abuela de Junior, le dio un preinfarto, como nosotros lo conocemos, pero un infarto. Y la boca se le torció y todo eso. Ella, hermano, nosotros hicimos guerra, tanto María Esther como yo hicimos guerra por ella sin saberlo. Sin saberlo, porque orábamos, Señor, cubre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de la muerte, quebrantamos en el nombre de Jesús. Y cuando yo fui a ver a mi tía ese día, pues ella me dice que eso fue una cosa tan extraña, tan rara, que incluso, hermano, ella está bien en el día de hoy por Junior. Porque cuando Junior se iba para el trabajo, dijo, y qué raro que mami no se ha levantado. Y no me levantó. Y Junior salió para el trabajo y se devolvió y dijo, no, pero eso es raro, déjame yo ver qué es lo que le pasa a mami. Y la puerta estaba cerrada y no podían entrar por ningún lado y nada más se escuchaba una cosa porque ya le estaba dando. A las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, no sé, justamente en la hora que nosotros estábamos orando y reprendiendo por el espíritu de la muerte. Entonces ustedes ven que el enemigo anda por donde sea para hacer la guerra. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que nosotros tenemos que tener las antenitas espirituales para poder discernir por dónde viene y qué nosotros tenemos que hacer para que se vaya en el nombre de Jesús. El enemigo no tiene poder ni potestad sobre su vida, hermanos. Y no es que somos superhéroes, es que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Puede influenciar, puede hacerte la guerra, puede hacerte lo que sea, pero ya Él está vencido. Ya está vencido. Así que no le tenga miedo al enemigo, que eso es lo que Él quiere, que usted le tenga miedo. Entonces, en este caso, aunque Adán rompió ese pacto mediante la desobediencia, déjeme decirle que Dios anticipó la redención, providencia de Dios. ¿Qué significa providencia? Que Dios, antes de que tú tengas la necesidad, ya la provee. ¿A quién Dios hizo primero? ¿A los frutos, todo o al hombre? Todo, ¿verdad que sí? Los árboles, los frutos, los animales. Y después que ya el Señor había hecho la creación de donde el hombre se iba a alimentar, entonces hizo al hombre. La providencia es esa. Ya el Señor ha provisto lo que tú necesitas antes de que tú lo necesites. Eso es maravilloso, hermanos. Entonces, eso hizo el Señor, que Él anticipó la redención, prometiendo la simiente que vencería a la serpiente. El hombre falló, el hombre pecó, pero el Señor había provisto al Redentor, al Salvador. Y ahí lo dice, la primera profecía que sale en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿A dónde va a herir? Y tú le herirás en el calcañar. Es decir, tú le vas a herir ahí en los pies, aquí abajo. Usted herido con los pies, usted puede seguir caminando y puede seguir viviendo. Ahora sin cabeza usted no puede seguir viviendo. Y eso fue lo que hizo Cristo. La serpiente, Satanás, hirió ¿a dónde? Y Cristo en la cabeza. Le cortó ahí. Ven, una promesa para cada uno de nosotros. Entonces Dios ya había provisto la redención a través de Jesucristo. Continuamos entonces, ese fue el Adán, el pacto de la creación. Ahora vamos a ver Noé, el pacto de preservación. Noé, el pacto de preservación. Eso está en Génesis capítulo 6. No lo vamos a leer, pero está en Génesis capítulo 6 y usted lo puede leer en el versículo 9 resumido. La humanidad se había corrompido profundamente, pero Dios halló gracia en Noé. A través del arca preservó la vida y luego entonces estableció un pacto universal. Es decir, que el pacto que Dios hizo con Noé hasta nosotros nos llegó. Hasta nosotros. ¿Por qué? Porque fue un pacto de preservación. Porque Él dijo en ese pacto universal, nunca más destruiré la tierra con diluvio, con agua, nunca más. La promesa de Noé, el pacto con Noé, nos ha llegado a nosotros. Y la señal de ese pacto, pues, ya sabemos que es el arco iris. Cuando usted ve ese arco iris, usted dice, ya no va a seguir lloviendo. Ya salió el arco iris. ¿Por qué? Porque es un pacto que el Señor hizo. Está también el pacto de la promesa, que es el pacto con Abraham. Abraham, el pacto de la promesa. Dios le hizo varias promesas a Abraham. Le prometió tierra, le prometió un hijo y le prometió una descendencia. Pero en el centro de todas ellas estaba una promesa, un pacto sumamente importante. En Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice? Mire, hermano, por eso es que yo le voy a decir algo. El que declare maldición sobre usted, deje que declare maldición, que no va a llegar a su vida. Es que usted está cubierto con la sangre de Cristo. Es que pueden decir lo que sea y no va a llegar. Amén. Mire la promesa que dice aquí. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra implica a usted y a mí. Alguien me decía en una ocasión, y yo no sé qué es lo que pasa, pero que alguien me echó una maldición. Digo yo, sierva, pero dígame, ¿cómo es posible que usted diga eso? Le pueden decir lo que sea y esa maldición no va a llegar a su vida, va a rebotar. ¿Por qué? Porque el Señor ya la bendijo.
Y lo que Dios ha bendecido, ningún hombre puede maldecir. Oiga, cuando el Señor lo bendice a usted, le pueden cerrar todas las puertas del mundo y el Señor lo va a bendecir. Lo va a bendecir. Ahora, hay una condición, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Obediencia. Así es. Claro, porque usted le abrió una brecha. Eso es así. Pero mire, hermano, no se crean, no, que eso no le quite el sueño de cualquier palabra que se diga de maldición o de tal cosa o que de generación en generación. No, usted corte con eso en el nombre de Jesús. Ruth. Así es, pastora. Yo me recuerdo, eso me recuerda al libro de Segunda de Reyes, cuando se levantó el rey de Asiria contra el pueblo de Judá. Y él le decía al rey Ezequías, mira, tú tienes que rendirte ante mí, porque si no, yo te voy a destruir, como así destruí todas aquellas naciones. Si no, pregúntale a tal nación, si sus dioses lo salvaron. Así tu Dios no te va a salvar. Y el rey le dijo, es así. Y él oró a Jehová. Él dice que él le dijo, Señor, pero mira, como me están amenazando, tú tienes que demostrar que tú eres el Dios de dioses. Y ahí mismo le mandó Dios una palabra a través del profeta Isaías. Y ellos no tuvieron que hacer nada. Él mismo murió a espada por su propio hijo. Y entonces el pueblo de Judá salió victorioso. Entonces es lo que yo digo también. Si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Se puede levantar quien sea, yo siempre lo digo. Pueden hacerme lo que sea y me va a caer solamente si Jehová quiere. Así es. Bien, entonces miren por ejemplo, el rey Balaam, eso lo sabemos. ¿Qué hizo? Búsquenme a Balaam ahí, el profeta, el adivino. Mira, te voy a dar tanto, pero necesito que usted le declare una maldición al pueblo de Israel. ¿Y usted cree que Balaam no lo intentó? Claro que lo intentó, pero dijo, pero yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. O sea, por más palabra de maldición que yo dé, eso no va a caer al pueblo de Israel, porque ya Dios declaró una palabra sobre ellos. Y no podía ya no podía. Y él que era amante al dinero, ¿verdad? A la posesión. Entonces él estaba dispuesto a lo que sea. Pero no, hermano, tenga por seguro que Dios está con usted. Entonces también el pacto de Moisés. En este caso de la promesa de Abraham, nosotros sabemos que de ahí vino, ¿quién? Jesús, ¿verdad? De la descendencia de Isaac. Entonces, aquí vemos también el pacto de la ley que fue con Moisés. Dice que Dios le habló a Moisés como se le habla a un amigo, dice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 y 12. Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 y 12. Vamos a ver qué dice. Y nunca más se levantó profeta en Israel,
como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Amén. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a todas su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. Amén. Sí, puede dejarlo hasta ahí. Entonces, miren, el pacto de la ley que Dios hablando con Moisés, ¿cómo Moisés habló con el Señor? Cara a cara, dice la Biblia. Entonces, a través de Moisés, el Señor comunicó sus leyes al pueblo expresando su voluntad. Miren cómo Dios hablaba cara a cara con Moisés. Señores, que quien escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros, fue Moisés. Moisés no estaba en la creación, pero fue por revelación. Entonces ustedes ven cómo la cercanía que tenía Moisés con el Señor, que el Señor le responsabilizó lo que fueron las leyes. Decirle, mira, en una tabla escribe esto. No matarás, no robarás, no hará tal cosa. Eso es de una persona de confianza, ¿verdad? Entonces, ese es el pacto de la ley. El Israel también, que es pacto condicional. Israel, pacto condicional. Y a través de Moisés, Dios propuso una bendición o una maldición a Israel. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 hasta el 28. Y él le decía que si el pueblo desobedecía, sería dispersado por toda la tierra. Sin embargo, Dios prometió reunirlos, llevándolo de regreso ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Para qué? Para que permanecieran en la presencia de Dios para siempre, en la tierra prometida. También está David, el pacto de reino. Y ese sí es un pacto bien eterno, como dice, que lo vamos a ver más adelante. David, el pacto de reino. En el pacto davídico, así se le llama, en el pacto davídico, Dios prometió que su linaje y de ese linaje iba a salir un rey permanente. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 hasta el 16. Y ese sí quiero que lo leamos, por favor. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 8 hasta el 16. Ahora, pues, dirá así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Aleluya. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus
linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí hay unos aspectos muy importantes. Le dice David, descansa. Descansa de tus enemigos, porque mira, el reino que yo he puesto en ti es eterno. Y se va a cumplir no solamente en ti, sino también en tu generación. Oiga, eso es algo interesante. O sea que vino el hijo, que Salomón. Salomón, el hombre, ¿verdad? De la sabiduría, pero no solamente Salomón. Del linaje de David vino Jesucristo. Entonces, ese es el pacto eterno, el reino eterno que el Señor hizo. Y miren, las características que siempre yo menciono, la diferencia entre desde el ungimiento de Saúl, que fue con un redoma, algo que se quiebra, que se rompe, que puede caer y se rompió. Pero el ungimiento de David fue con un cuerno. Imagínense, eso se puede caer y no se rompe. Porque desde ahí el Señor le estaba diciendo que iba a ser un reinado eterno. David no iba a morir, no, era que su descendencia, el reino de Jesucristo iba a venir de ahí. Es decir, hermano, que lo que Dios, alguien decía en una ocasión, lo que yo no veo, mis hijos lo van a ver, es verdad. Lo que usted no ve, sus hijos lo van a ver. Es un legado, una promesa que viene de generación en generación hasta 1000 generaciones. Las bendiciones te van a seguir hasta 1000 generaciones. ¿Y las maldiciones hasta dónde? Hasta la 4ª generación. Es decir, que las bendiciones más allá son 1000 generaciones. Imagínense ustedes, yo creo que eso no es. 1000 generaciones le va a llegar la bendición. Póngase a contar y después usted me dice cuánto es. A verlo, tátara, y pasamos el día entero, ¿verdad? En eso. Entonces, para que usted vea la promesa de Dios. A través de un descendiente de David, Jesucristo, el Señor establecería su reino eternamente. Lo dice Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Dice Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Hablando de Jesucristo. Entonces, ahí viene el otro pacto, que es el último. Jesucristo. El nuevo pacto. Este pacto habla de la redención, de amor, de unidad y por supuesto de eternidad. Y lo dice Jeremías capítulo 31, versículos 31 hasta el 34. Y también Ezequiel, el texto que leímos al principio, Ezequiel capítulo 16, versículo 60 hasta el 62. El objetivo de Dios a lo largo de la historia es establecer la unidad y la comunión con su pueblo. Esta unión no solo puede establecerse solo, no es que no, solo puede establecerse a través de Jesucristo. Así como dice Mateo capítulo 26, versículo 28. Déjeme decirle que solamente con el derramamiento de sangre que en la cruz del Calvario el Señor derramó, solo así se puede
tener un reino eterno. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Él desea que su iglesia también esté unida en Él, en santidad por medio del Espíritu Santo. Este pacto originado en Israel se extiende a todos los pueblos de la tierra para que sean por la fe pueblos unidos en Él. ¿En qué? En amor, en conocimiento y en obediencia a Dios. En conclusión, hermanos, Dios estableció un pacto eterno con su pueblo. A lo largo de la Biblia nosotros podemos ver que Él concedió gracia y vida, es decir, la redención. Ahora nosotros sabemos que esto se cumplió plenamente en Jesucristo. Y hoy, mediante la fe en Él, mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos tener comunión con Dios y vivir conforme a su voluntad y a su propósito. Él siempre permanece fiel. Llévese eso, mire ahí. Dios siempre permanece fiel. Y la promesa de Dios se va a cumplir. Por eso es que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aunque le damos la espalda muchas veces a Dios, Él permanece fiel. Porque dice la Biblia que Él no se puede negar a sí mismo. Y parte de él, del carácter de Él, es la fidelidad, es la lealtad. Y esto nos asegura su compromiso de mantener una relación con su pueblo. Él espera que podamos permanecer comprometidos con Él. Así, hermano, que manténgase firme, firme, creyendo en lo que el Señor le ha prometido a usted. Aunque usted vea lo contrario, como dice la Biblia. Su palabra permanece para siempre y esa palabra reposa sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que Dios le bendiga. Vamos a ver qué aprendimos en el día de hoy. Vamos a ver qué aprendimos.